Wow. Entonces, cuando yo hablo de mi persona, el cuerpo, el alma y el espíritu que está en mí es el mismo. Wow, muy fuerte. O sea, la vida mía no es la tuya. El alma, los conceptos míos, mi carácter, mi composición de mi ser no es la tuya. Mi cuerpo no es el mismo tuyo. Entonces, yo soy una sola persona. Ay, Dios mío. Dios es una persona que se manifiesta, pero a la vez es una unidad compuesta. Entonces, por ejemplo, vamos al Génesis, y en el Génesis la gente toma y trae por los moños Elohim. Elohim dijo, dioses soy, pero ¿cuáles dioses? Y la Biblia dice que nada más hay un solo Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy hay un tema poderoso y queremos ir directo al punto. No estoy solo, estoy acompañado de un hombre de Dios. Él se estará saludando, pero vete preparando porque sé que este tema te va a bendecir. Dios bendiga, ministro. Dios te bendiga, mi hermano. Para mí, como siempre, es un gran placer poder estar aquí, compartir con toda la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Ya hacía días que habían personas escribiéndome. Hay cosas buenas que vienen y que usted va a disfrutar, y especialmente en el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que será de bendición para todos ustedes. Ya la mayoría de las personas que ven Excelencia Cristiana no conocen, pero siempre hay personas que vienen a la plataforma. Pues mi nombre es Víctor Almanza. Estamos aquí para traer una palabra de bendición en el día de hoy. Amén. Muchas personas tienen una cuestionante, una batalla, preguntándose, ¿cuántos dioses hay? Personas que preguntan así, ¿son tres en uno? ¿Hay tres en uno? ¿O uno en tres? ¿Cómo es el asunto? No entiendo. ¿Es un solo Dios? ¿Son tres? ¿A cuál tú le sirves? ¿Al de arriba? Entonces, y la gente tiene una batalla con esa parte. Y queremos el día de hoy traer una enseñanza que sé que será de bendición. Si conoces personas que les gusta la revelación, la iluminación y dicen, yo quiero conocer más a Dios, este es el momento de que compartas este contenido para que esa persona sea bendecida. Y vamos a estar dejando que el pastor entre en materia para nosotros ser bendecidos. Amén. Sí. Bueno, mira, esto es un tema que durante mucho tiempo se ha hablado de él y siempre da de qué hablar. Cuando se habla de la Trinidad, cuando se habla de la unidad de Dios como el ser, y se va a definir su naturaleza, pues la gente tiene muchas conjeturas. Y el tema que traemos es deidad o Trinidad. Wow, muy fuerte. O sea, cómo enfocamos la parte de la naturaleza de Dios como Él se da a conocer y se representa bíblicamente. A partir ya a finales del segundo siglo de la era cristiana, pues ya había discusiones, había personas que postulaban sobre un carácter parecido a lo que se adopta en el 325 ya en el Concilio de Nicea sobre lo que es la Trinidad. Habían personas ya que postulaban que Jesús era Dios, que el Padre era Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando se hablaba de eso, mucha gente empezaba a tener conjeturas que luego en el concilio pues se pudieron acoplar a una enseñanza doctrinal tomando fundamentos bíblicos, pero enfocada desde un punto de vista quizás no con los detalles que debía tener. Y habían personas que tenían otras ideas y otros pensamientos, caso de Arrio, por ejemplo, y de otros, que hablaban de que Jesús fue creado en algún momento remoto del tiempo pasado, de la eternidad. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, entonces nos encontramos, por ejemplo, con un texto bíblico, creo que Colosenses capítulo 2, a partir del verso 9 por allá, dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí tomamos la palabra deidad. O sea, ¿qué es lo que habita en Jesús? Cuando dice que habita toda la plenitud de la deidad, la palabra plenitud es esa perfección, eso es estar completo. O sea, no hacía falta nada en Jesús para ser Dios, para ser esa persona divina que la Biblia establece. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, aquí viene una situación y es que la gente ha enseñado la Trinidad, pero no ha explicado esa conformación que se establece como Trinidad. Entonces, el principio bíblico nos enseña que Dios es uno. Sí. Si vamos al principio bíblico, podríamos tomar muchísimos textos bíblicos para hablar de eso. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Marcos capítulo 12. Hay muchísimos textos bíblicos donde
se habla de Dios y Jesús mismo dice que Dios es uno. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay una tendencia donde la gente ha empezado a enmarcar a los que hablan de Dios como uno, como unicitarios. Y otros a los que hablan de Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo, como trinitarios. Okay. Entonces encontramos dos líneas, una de unicitarios y otra de trinitarios. Ay, Dios mío. Y entonces comienza la gente a establecer que quién tiene la enseñanza correcta. ¿Qué pasa con la Trinidad? La Trinidad, más que una doctrina, es un dogma. Y la gente siempre ha creído que los dogmas son todos malos. Y no necesariamente. Hay dogmas en la iglesia que no son malos. Ahora, el dogmatismo puede ser malo cuando yo quiero que tú recibas una enseñanza, la asuma, aun cuando esa enseñanza quizás no tiene una validez o no tiene una fortaleza bíblica para yo mantenerla. Entonces, el dogma de la Trinidad no es malo. Ahora, la explicación que se ha dado es donde la gente a veces tiene esa ambivalencia y empieza a tener esas situaciones. Cuando hablamos de la unidad, por ejemplo, que yo mencionaba que es un principio bíblico, no solamente en la Biblia, sino del reino. O sea, el principio del reino de los cielos es la unidad, desde mi punto de vista. Y Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno solo. Ahora, el problema está en que la gente no puede desenredar eso de cómo los tres son uno. O sea, que ahí nace esta pregunta común que en nuestra naturaleza humana nos hacemos, aunque a veces no la compartimos. ¿Acaso Dios está dividido? Cuando uno entra en la profundidad del tema y escucha el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres, pero ellos se mueven de manera independiente o habitan en un solo ser. O como, o sea, hay una cuestionante que mucha gente no ha recibido respuesta de esa pregunta. Y al usted decir, al usted expresar esto, muchas personas se quedan como, ¿qué decido? ¿Dios en un solo ser o de manera independiente moviéndose? ¿Cómo podemos entender esta parte? A veces hay mucha ignorancia en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, si se va a hacer algo, lo que sea, de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Ay. O sea, ¿qué me está diciendo la Biblia? Lo que yo voy a hacer es en el nombre de Jesús. Voy a orar por un enfermo en el nombre de Jesús. Voy a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres. O sea, no hay otro nombre. Todo lo que se va a hacer, de hecho o de palabra, es en el nombre de Jesús. Eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque en Jesús fueron hechas todas las cosas. En el verbo, en la palabra. Entonces, como en Él fueron hechas todas las cosas, el que comanda toda la composición de todas las cosas materiales o inmateriales, porque dice que fueron hechas las visibles e invisibles, espirituales, físicas o no físicas. Entonces, todo le obedece a Él. Wow. Todo le obedece a Él. Por eso cuando Jesús, por ejemplo, le habla al mar y al viento y le obedecen, estamos hablando de algo que no tiene conciencia. La naturaleza. En la naturaleza, clima. en la composición del ambiente. Pero ¿qué pasa? No tiene conciencia, pero tiene partículas, tiene composición física, tiene una composición en una información que la hizo y la creó, y esa misma es la palabra, es el mismo verbo. Sí. Entonces, todo lo que se hace es en el nombre de Jesús. La Biblia dice, cuando vayan a orar, oren al Padre. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. ¿Por qué se ora al Padre? Porque cuando usted se acerca con alguien que usted siente que es su papá, ese carácter de paternidad lo unifica con él. Más allá de tú acercarte a un Dios creador, tú te estás acercando a un Padre protector. El mismo Jesús. Exacto. Padre Entonces, nuestro que está en los cielos. pero que Jesús, todo lo que hacía, la gente no lo entiende. La gente cree que Jesús estaba dividido de Dios y Él dice, el Padre y yo uno somos. Uno somos. Entonces, ¿cómo tú me divides a Jesús de Dios cuando Él dice, el Padre y yo uno somos? Cuando alguien me recibe, el Padre, el Espíritu Santo y yo iremos a hacer morada con Él. O sea, nunca Dios ha estado dividido. Jesús no estaba solo. Nunca. Cuando Jesús viene a la tierra, es el mismo Dios. La Biblia establece que Jesús era Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el misterio de entender cómo Dios se hizo hombre, el hombre no lo puede explicar.
¿Cuál es el misterio del hombre que no puede explicar cómo tres son uno? El hombre puede explicar cómo uno puede ser tres, pero no cómo tres pueden ser uno. Ay, ay, ay. Entonces, ahí cuando entra en esa dimensión es que el hombre empieza a tener problemas con las doctrinas que se han ido enseñando y se han ido adaptando a la iglesia, sin fundamento bíblico y con una profundidad espiritual que se necesita para poder conocer misterio. Cuando el apóstol Pablo dice que enseñaba sabiduría en misterio, la gente no entiende lo que Pablo está diciendo. Dios mío. ¿Qué es enseñar sabiduría en misterio? No está enseñando sabiduría revelada. Porque la revelada está ahí, en la palabra usted la encuentra revelada. Ahí ya. Wow. Ahora, la en misterio es la que no está revelada. Dios mío. Entonces, esa que no está revelada, que se enseña, tiene que tener un conocimiento del mundo espiritual más profundo que lo que se estudia a nivel de la letra. Ay, ay, entonces, ay. cuando tú entras ahí, entonces tú entras a aplicar los conceptos, pero no solamente de una forma literaria. Entonces, cuando hay mucha gente que tiene lo que se llama teorías sobre el tema de la Trinidad. Una información. Teorías. Dios mío. Se han levantado teorías sobre la Trinidad. Distintos tipos Exacto. de teorías. Exacto. Puntos de vista. Entonces, Wow. cuando hablamos del Espíritu Santo, yo te hablé del Hijo, todo se hace en el nombre de Jesús, te hablé del Padre, se ora al Padre, y la gente puede ver diferenciación ahí, pero no lo hay. Cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la esencia del ser, porque la Biblia dice que Dios, ¿qué es? Espíritu. Entonces, la esencia de Dios no es Padre ni Hijo, es Espíritu. Wow. Entonces, cuando tú le dices esto a la gente le choca porque la gente cree que Padre es el Dios absoluto. Padre es un concepto. Wow. Hijo es un concepto. Incluso la palabra Dios es un concepto. Ay, Dios mío. Entonces, cuando tú aplicas eso a la Biblia, dice, entonces, ¿cómo vamos a llamar a Dios? Porque estamos hablando de la naturaleza. Y cuando se quiere explicar la doctrina de la Trinidad, se supone que la gente quiere explicar la naturaleza de Dios. Te digo algo, nadie tiene la explicación de la naturaleza de Dios. Voy a aportar algo en lo que usted está diciendo. Por eso vemos, y cuando usted dice que un concepto, para que muchos entiendan, la necesidad del pueblo de Israel en un tiempo era sanidad y Dios se le muestra como Rafa. Claro. No se le mostró Jehová como sana. padre, sino como sanador, porque era la necesidad. Cuando estaba en batalla, ¿quién era? Jehová Nisi. Jehová Nisi. Entonces, y cuando era de proveer, era Jehová Jireh. Cuando había escasez, era Jehová O sea Jireh. que, wow, esto está muy fuerte. Entonces, cuando tú entiendes los conceptos, tú te vas a entender por qué era que el pueblo llamaba a Dios de diferentes formas, de acuerdo a la situación en la que se encontraba, y no tenía un nombre concreto porque no tenía el conocimiento de la naturaleza de Dios. My God. Y vamos a la pregunta de los ateos, la pregunta más absurda que usted puede escuchar: ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Por qué Dios existe? O sea, entendiendo esto, cuando la gente no entiende la naturaleza de Dios, no puede entenderla porque Dios se revela. Y el que no tiene la revelación de Dios no va a entender quién es Dios nunca. Entonces, el ateo, que es un necio, que eso es lo que la Biblia dice, que dice que no hay Dios, lo que es un necio, no un ateo, sino un necio. Dios mío. Porque Dios es imposible de negar su existencia y nadie puede negar lo que no existe tampoco. Wow. Es una estupidez y un absurdo desde que se formula esa pregunta en la mente de cualquier persona. Entonces, la naturaleza de Dios es desconocida, es el misterio más grande que usted pueda encontrar. Dios o sea, ¿de dónde viene Dios? ¿Cómo Dios surge? Eso es imposible para el ser humano. Pero nosotros no podemos, con la información de verlo a nosotros, ver las estrellas, el sol, ver todo lo que está creado a nuestro alrededor. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera la idea, porque aunque los científicos saquen muchas, vamos a decir, verdades, porque hay descubrimientos con comprobación, nosotros no comprendemos como quiera la naturaleza misma. Nosotros quedamos, un día estábamos frente al mar mirando y me hace una pregunta una persona: wow, ¿cómo se dio esto? ¿Cuál es la explicación de esto? Le digo, ay, los científicos tienen mucha explicación. Dice, sí, pero que los científicos dan explicación, esto es algo asombroso. Y entonces ahí le digo yo, más asombroso es el misterio de Dios. Entonces él me dice, oh, es cierto. Y ahí viene la pregunta que usted dice: ¿quién creó a los ángeles? Los ángeles los creó Dios. ¿Quién creó los querubines? Los querubines los creó Dios. Pero es Dios quien los creó. Y me callé, le dije que eso no es algo explicable, eso es un misterio. No hay forma de explicar eso. Entonces, ¿cómo tú vas a explicar algo inexplicable? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú conoces la naturaleza de Dios cuando la naturaleza de Dios es un misterio? Wow. O sea, si alguien tiene ese conocimiento, pues que lo traiga. Dios mío. Y en los comentarios lo puede dar. Bíblicamente se puede buscar. O sea, Dios se revela al hombre. Cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, está hablando de algo que tiene que ver con la naturaleza divina de Dios, mostrada a través de Jesús.
Pero todo lo que Dios hace en toda la historia de la humanidad tiene una revelación implícita en toda la creación. Dice que revela a Dios y revela el poder de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente, claro, Romano 1. capítulo 1, claramente visibles Sí, a través de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. O sea, nadie puede decir que Dios no existe. Ahora, lo que usted no puede decir es cuál es su naturaleza. Dios existe. ¿Qué es lo que pasa con los judíos que rompen con un paradigma y traen una innovación a nivel religioso, que eran monoteístas? El pueblo judío rompe con todas las demás civilizaciones o religiones que habían en su entorno. ¿Por qué? Porque era un pueblo que entendía que había un Dios. Y todas las culturas sabían que ellos tenían un solo Dios. Tanto así que cuando la moabita va a hablar con su suegra, no le dice tus dioses serán mi Dios, se le dice de forma monoteísta así, tu Dios será mi Dios. Sabían que los judíos eran con Dios. Claro, sí, claro. Y el sí. cristianismo es monoteísta. Ahora, los que hablan de trinitario están hablando de una doctrina que viene como yo decía ahorita, que es un dogma. Pero no necesariamente es que yo me identifico como trinitario, que yo me identifico como unicitario. Y la gente ni siquiera sabe cuál es la identificación correcta de los que creen en Jesucristo y son hijos de Dios. La gente cree que la identificación correcta es cristiano. La identificación correcta de nosotros es hijos de Dios. Hijos de Dios, wow. Por lo que la Biblia dice. Que fueron constituidos. Entonces, cuando se habla de hijo de Dios, entonces entra qué carácter, el de padre. Entonces ahí viene la gente a decir, no, porque son tres personas. La persona del Hijo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo. Aquí hay un problema. Porque la persona lo que viene a traer una diferenciación. Y el Padre y el Hijo no están diferenciados uno del otro, son uno mismo. Entonces, ¿cómo tú diferencias a Dios? Porque las características de persona me hacen a mí diferente de mi hermano. Wow. Entonces, cuando yo hablo de mi persona, el cuerpo, el alma y el espíritu que está en mí es el mismo. Wow, muy fuerte. O sea, la vida mía no es la tuya. El alma, los conceptos míos, mi carácter, mi composición de mi ser no es la tuya. Mi cuerpo no es el mismo tuyo. Entonces, yo soy una sola persona. Ay, Dios mío. Dios es una persona que se manifiesta, pero a la vez es una unidad compuesta. Entonces, por ejemplo, vamos al Génesis. Y en el Génesis la gente toma y trae por los moños Elohim. Elohim dijo dioses soy, pero ¿cuáles dioses? Si la Biblia dice que nada más hay un solo Dios. Entonces, ¿cuál es el principio que voy a tomar? ¿Cuál es la doctrina que voy a tomar? Wow. ¿Cómo lo voy a comprobar? Por la Biblia. Si no quiero comprobarlo de otra manera. Dios es uno solo. Entonces, los demás son hijos de Dios. Entonces, ahí era donde había el problema con los judíos del tiempo de Jesús, con muchos de los que estaban en discusión con Jesús, de que él siendo hombre se hacía Dios. Porque ellos entendían que cuando él decía, porque Jesús nunca dijo que fuera Dios, escuche lo que estoy diciendo, Jesús siempre dijo que era hijo de Dios. Hijo de Dios, wow. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, ellos decían, no, es que tú te estás haciendo Dios. Porque se entiende de manera lógica humana que si tú me dices a mí que tú eres hijo de un perro, tú eres un perrito. Exacto. Entonces, si tú me dices a mí que tú eres hijo de Dios, tú me estás diciendo, espérate, tú eres un Dios. Ay, 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 ay. Y en una temporada que habían tantas teorías y que habían, vamos a decir, historias donde estaban lo que eran las mitologías. Y usted sabe que cuando Pablo aparece se encuentra con mitologías que ya estaban allí. Los griegos tenían una creencia. Cada ciudad tenía una creencia. Usted sabe que en la mitología, me parece que griega, habla de un semidios, creo que es de Hércules que habla, sí. Hijo de Zeus. Entonces había muchos pensamientos. Cuando Jesús viene y dice esta palabra, está prácticamente declarando algo que ningún hombre había dicho. No, era blasfemia. En esa temporada nadie se atrevía a decir que era hijo de Dios. Ellos lo veían como él está diciendo que él es un Dios. O sea, para ellos, lo que para nosotros hoy es normal, que cantamos yo soy hijo de Dios, como ellos tenían un concepto muy separado de la deidad y del hombre, y todo era un método de por medio para poder unificar por sacrificio, por lo que sea. Tú decir directamente así, yo soy hijo de Dios, yo tengo una relación con Dios. Y ahí vamos al texto que citábamos al principio de Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ay, ay, ay. O sea, la deidad hace que Jesús pueda ser hombre,
pueda ser Dios, pueda ser espíritu, Dios mío. pueda ser el ser que Él quiera ser en el momento que Él determine serlo. Entonces, entender la naturaleza de Dios, hay que entender que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnisapiente. O sea, cuando tú entras a esa dimensión, tú vas a ver que no hay conceptos que pueden encasillar a Dios. Que cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, le está diciendo, hay una naturaleza que tú vas a conocer de mí. Y es que yo soy absoluto, no necesito de nadie, yo existo siempre, soy sempiterno. O sea, le está mostrando algo más profundo de lo que los judíos tenían como concepto del ser supremo. Wow. Entonces, el ser supremo estaba enfrente de ellos, no lo podían conocer. Dios mío. Porque ellos tenían un concepto de un Dios. Un estereotipo. Exacto. Y Dios no puede encasillarse. Ahí que está el asunto. Es como que ellos quieran llevar al Creador al plano de lo creado. O sea, no vamos a poder comprender al Creador. O sea, no hay una manera, es difícil de decirlo, de tú encasillar en nuestra mente todo lo que Él es. Nosotros tenemos, por eso es que está la fe ahí, pero alguien me dijo, en la creación hay una pizca, es como una firma que queda. Cada pintor tenía una esencia. Cuando Miguel Ángel pintaba, aunque él quisiera esconder su manera de pintar, vemos pintores que vienen décadas después y tienen otra esencia y se delata como por esa pizca. Es como cuando un artista canta, aunque cambie en el género musical, sigue siendo la misma voz. Tú te das cuenta, por ese fulano que está cantando. Compartiendo con alguien me dijo, hay firmas innegables en la creación que nos dan un poquito de avance de cómo funciona el ser de Dios. Y yo, ¿cómo así? Bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la gente no lo quiere creer, pero ¿qué te compone como ser? Y yo entendí, dije, la tritocomía, o sea que tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero somos un mismo. Mi espíritu no está de un lado, mi alma no está de otro, y mi cuerpo, si fuera imposible, no tuviera vida. Entonces él me dice, pues mira, que es posible así mismo, que eso es lo que está pasando en el ser de Dios. Y eso que tú ves de que somos cuerpo, alma y espíritu, es como una pizca de lo que Dios puede explicarte en su forma de ser de uno mismo. Es difícil de entender que Dios es uno y escuchar que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, Jesús es el que te lleva al Padre y que el Padre es el que nos recibe. Pero es uno. Claro. Pero en nuestro mismo cuerpo es un ejemplo. O sea, en parte, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Es un ejemplo de que es posible que estemos compuestos en uno. Claro, no, y que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos ser imagen y semejanza de Dios nada más para lo que nosotros nos conviene o lo que nosotros queramos ser imagen y semejanza de Dios. Aunque a personas le duele, porque a la persona le dolía cuando Jesús decía que era hijo de Dios. Porque que no lo aceptaban y lo condenaban. No, le decían hijo de Belcebú, usted lo que... Claro, lo establecían como una blasfemia. Sí, sí. Entonces, cuando tú hablas de ciertas cosas, que por eso vuelvo y voy a citar al apóstol Pablo, que dice que lo espiritual percibe las cosas espirituales, juzga las cosas espirituales y discierne las cosas espirituales. Entonces, la gente a veces puede sentirse, pero entonces tú eres más espiritual que yo. No es eso. Es que cuando tú estás en el espíritu, tú vas a entender las cosas de Dios sin mucha explicación. Porque es que el Espíritu te lo enseña, dice la Biblia. El Espíritu viene a fungir como un maestro para enseñarte. Pero eso no significa que lo que te han enseñado hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, tiene que ser así. Porque es que cuando nosotros vamos a la doctrina fundamental bíblica y vemos a Jesús hablando, ¿qué Jesús procuraba? La unidad. Que conozcan que sean uno para que conozcan que son mis discípulos. Señor, mira, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, vemos a Jesús hablando de unidad todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay un texto bíblico que Jesús diga, no, que sean varios, como nosotros somos varios, que sean... No. Siempre que Jesús habla, no, porque vamos a la Biblia. Sí. Porque tenemos que tomar el contexto bíblico. Sí. Nunca Jesús hablaba, Señor, que sean 3, que sean 4, que sean 5, no, que sean uno como nosotros somos uno. Entonces está revelando la naturaleza de Dios es única. Única, o sea, no hay otro Dios, dice la Biblia. Hay un solo Dios. Ahora, esto no quiere decir que la doctrina de la Trinidad hable de 3 dioses, porque la doctrina de la Trinidad lo que habla es de un Dios con 3 personas. Entonces yo, Víctor Almanzar, digo que Dios es un Dios, es una sola persona, y que Dios se manifiesta de la forma que Él quiera manifestarse. Entonces, cuando se manifiesta, está trayendo una revelación, tanto de su naturaleza, como de su poder, como del conocimiento. Entonces, Jesús
no solamente es una revelación de Dios. Jesús es el mismo Dios en la tierra, pero también Jesús es el mismo hombre cumpliendo con lo que el hombre no podía cumplir, pero también Jesús es el mismo hombre perfeccionado que Dios determinó en el Génesis de hacer a su imagen y semejanza. No hay otro hombre con la imagen y semejanza de Dios plena, por eso en Jesús estaba la plenitud. Pero no solamente la plenitud se queda en Jesús de la deidad. Dice que nosotros también seremos plenos. Wow. Y el propósito de Dios es llevar al hombre a la plenitud del Hijo de Dios, o sea, a estar completos, a que no nos haga falta nada. Wow. A Jesús no le hacía falta nada. Por eso era que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era el mismo Jesús todo el tiempo. Cuando Jesús dice, por ejemplo, yo me voy y le voy a enviar al Consolador, dice la gente, mírenlo ahí, son dos personas, porque Jesús se va y el Espíritu Santo viene. Hermano, Jesús dice luego, yo iré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Explíqueme eso ahora. Si la ciencia dice que un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, quizás no tenga cabida en esto, pero le estoy diciendo esto para que entendamos. Jesús dice, yo voy a ir y voy a tomarme a mí mismo. ¿Dónde estaba Jesús? Si ya Él se fue y envió el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú entras a la profundidad espiritual, tú vas a entender que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Wow. Y no es la Biblia que dice que Él es el Espíritu de la profecía. Ay, 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 ay. ¿Y dónde era que Jesús habitaba antes de estar en la tierra cuando no era cuerpo? Ay. Cuando no había sido engendrado en el vientre de María. Eso es otro pleito. Que gente Entonces, dice, la gente no va a entender eso. hay gente que dice que no había Jesús, que Jesús comenzó a existir no sé cuándo, una batalla. Jesús no existía. Eso, hay gente que Dice la gente. pelean con eso. ¿Cómo va a ser, varón? Hay gente que sí, que hay una batalla ahí. Me voy a reservar una religión. Pues entonces Jesús no es Dios y no existía antes de la tierra. Hay gente que lo quieren poner incluso después Lo que de pasa María. es que el plano de la existencia física nosotros la valoramos desde el punto de vista humano. La carne. Pero hay un plano existencial que va más allá de lo físico. Y ese plano existencial es espiritual. Y en el mundo espiritual, la Biblia habla de un Dios todopoderoso que se manifiesta a través de la palabra, que es el verbo. Entonces, la gente no entiende. En el principio era el verbo. Porque mira, el concepto de hijo que nosotros tenemos, ¿qué es? Que nosotros procreamos y que de nosotros, de la unión de nuestra esposa y en el caso de nosotros que somos hombres y nosotros, pues viene una descendencia. En el caso de Dios, Dios tiene un hijo que Él no tiene que aparearse. Wow. Dios mío. Es de su mismo ser. O sea, el mismo ser, la misma naturaleza de Dios, es la misma naturaleza de la palabra. Tanto así que es el mismo Jesús. Que cuando Adán estaba todavía en su esplendor, que no pasó por la dilución, que no pasó por esa absolución, que el pecado no lo había tocado, vemos un método de traer vida al mundo en Adán, y es como Dios lo hace caer en un sueño y saca a Eva de la costilla. Hay muchas teorías, la teoría del andrógeno, usted escucha eso seguro, y muchas teorías, pero yo digo, Señor, aquí yo no veo un parto de 9 meses de embarazo. Simplemente dormiste al hombre y le sacaste a la mujer de la costilla. Y lo que el Señor me estaba tratando en ese momento es que yo no tengo necesidad, o sea, en mi naturaleza como Dios, de hacer un proceso de tiempo. O sea, y ahí podemos llevar eso a Jesús. O sea, Jesús era con Dios ya. ¿Está fuerte esto que estoy diciendo? Claro. Hay gente que se preguntan, ¿y quién era la esposa de Dios? Porque nosotros solo pensamos desde nuestra perspectiva humana. ¿Quién era la esposa de Dios? Incluso en una serie por ahí sacaron una teoría de que la madre naturaleza, ya tú sabes. Y todo el mundo escribiendo en los comentarios de que posiblemente no, creando conspiraciones sobre el Espíritu Santo. Dios tiene la capacidad de ser uno, de ser tres. Dios tiene la capacidad de ser, simplemente no podemos cuestionar, no podemos volvernos locos buscándole lógica a la naturaleza de Dios. Claro. Hay gente que dice, estoy operando lo sobrenatural de Dios. Yo digo, ay Dios mío, Padre, podemos utilizar este término porque Dios hasta lo recibe, porque Dios conoce nuestra forma de pensar. Pero hay muchas cosas que nosotros no dominamos aún en la naturaleza que tenemos frente a nosotros. Imagínate en lo supranatural, como se dice. Hay cosas que no las vamos a entender, como nos confundimos con el tema de Jesús. Mire que usted ahorita dijo que están los trinitarios. Hay un problema ahora mismo a nivel de las religiones. Jesús solo. Pero hay otros que dicen, no, que Jesús no solo, que yo soy testigo de Jehová. Entonces,
Entonces digo, gracias a Dios que no han sacado una de solo el Espíritu Santo, porque Claro. ahí sí es verdad que cuadramos. ¿Y de dónde tú crees que vienen todas esas situaciones? De lo mismo que estamos hablando, o sea, de la situación de no entender en su contexto y conforme a lo que Dios ha establecido la palabra y la naturaleza de Dios como ser. O sea, los seguidores de Dios no somos testigos de Jehová, los seguidores de Dios no somos Jesús solo, los seguidores de Dios no somos unicitarios, los seguidores de Dios no somos trinitarios. Los hijos de Dios son hijos de Dios y punto. Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos que comportarnos y la característica que tenemos que representar a Dios en nosotros como templo del Espíritu de Dios. Entonces, la gente cuando se va a la religión comienza a crear fricciones, divisiones. Mira, la Biblia dice que hay un pecado que no se perdona. Cambiando drásticamente quizás del punto de vista. No, es necesario que entremos ahí. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia te dice en un texto, el que blasfeme contra el Hijo será perdonado, el que blasfeme contra el Padre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Dios mío. Entonces, ahí tú dices, pero entonces en la Trinidad tú puedes blasfemar del Padre al Hijo. Ahí entra lo que yo decía ahorita, de la conceptualización. Padre e Hijo son conceptos, y como es un concepto, el hombre con la palabra, con el vocabulario, puede decir muchísimas cosas. Ahora, cuando entramos a la esencia, ahí usted tiene que tener hay un stop automático, no suyo. Dios mismo se lo pone. Tú puedes hablar lo que tú quieras, pero del Espíritu Santo ten cuidado. Entonces, por eso, cuando hablaban que Jesús echaba a los demonios por Beelzebú, tenían problemas. Porque Jesús era una manifestación, pero al final la esencia era el Espíritu. Dios mío. Tú puedes hablar de Jesús, pero no hables de lo que hace el Espíritu Santo. Dios mío, de las obras del Espíritu. Exacto. Entonces, cuando tú estás hablando del Espíritu Santo, tú estás teniendo un problema grave. Tú puedes hablar del predicador, tú puedes hablar de fulano que tal vez no tiene la ética correcta para predicar, hacer tal cosa. Pero ahora, las obras... Ten cuidado si cuando Él haga un milagro, sea el Espíritu Santo, y tú digas que es el diablo, que es Él haciendo cosas que no son. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por esa razón. Entonces, cuando nosotros entramos a hablar de deidad o trinidad, para nosotros tener doctrina sana de la Biblia, tenemos que extraerla con un conocimiento espiritual, obligatoriamente. Y lo que necesita revelación, el que no la tiene no puede hablar de eso. Habían temas que se trataban, hubieron temas que se trataron en los concilios, como el concilio de Niceas y otros concilios, allá en el tercer siglo, en el siglo IV, por problemas de diferencia. Arrio tenía diferencia, entonces Agustín tenía una posición, y cada quien tenía posiciones diferentes. Cuando entran esas posiciones que llaman a todos los obispos de la iglesia, empiezan las discusiones, a ver quién tiene la razón o cuál es el punto de vista más aceptado. Pero al final de cuentas son doctrinas y normas por discusiones de problemas de pensamiento, ideas de personas que eran filósofos, que eran teólogos, pero que no tienen la verdad absoluta. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta para cualquier doctrina bíblica, para establecerla como una verdad de Dios? Jesús. Por eso es que Jesús dice, yo soy su maestro. Y cuando Jesús se va, dice, enviaré el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús, que nos va a enseñar. O sea, siempre Dios dice, yo iré y le enseñaré. Y nadie le va a decir, conozcan a Dios porque yo mismo lo voy a enseñar. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, hay personas que dicen, no, se necesitan los maestros. Claro que sí. Dios lo delegó. Yo soy maestro. Dios delega a personas para enseñar. Pero ¿qué pasa? Sin el Espíritu Santo el maestro está vacío. Sin el Espíritu de Dios el maestro se va a quedar en banalidades. Entonces, la enseñanza, usted no la va a corroborar con lo que el maestro le dice, usted la va a corroborar porque el Espíritu se lo confirma. Si el Espíritu de Dios no le confirma lo que estamos aquí hablando y que usted quizá lo pueda tomar como una enseñanza, algunas de las cosas que hemos dicho, es el Espíritu de Dios que tiene que confirmarle. Cuando usted vaya a la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando nosotros decimos que Dios es uno, la Biblia lo confirma. Que cuando nosotros decimos que Jesús oraba para que fuéramos uno, que Jesús procuraba la unidad todo el tiempo, usted lo va a encontrar ahí. Cuando hablamos de un principio del reino, vaya a ver lo que pasó con Satanás. ¿Por qué Satanás no está en el cielo? Porque Satanás hizo una ruptura. Él creó una ruptura, una aflicción en la unidad del reino. División se llama eso. No hay división en Dios. No hay división en el ser de Dios ni en la naturaleza de Dios. No hay múltiples personalidades en Dios porque Dios es una sola persona y manifiesta esa personalidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso no le quita nada a Dios de ser Dios, no nos quita nada a nosotros de la salvación. Ahora lo que sí tumba y confronta son doctrinas que se han establecido por ideas y teorías. Porque cuando yo digo ideas y teorías,
hay una situación de los textos antibíblicos. La gente dice, no, porque hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero que la Biblia, por el contenido que tiene, yo puedo sacar la conjetura de que sí, y que es así. Y yo puedo establecer un concepto, claro que sí, y la Trinidad es así. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, No, pero está se puede aplicar el concepto porque se habla de que son tres los que dan testimonio, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces te dice, bueno, hay una Trinidad, pero no es una Trinidad, es una unidad compuesta. Aquí se rompe ese concepto. Me gusta que usted haya, todo lo que usted dijo hace 3 minutos para acá, esas personas que han tenido conflicto y han hecho preguntas, como alguien que me dijo, la bipolaridad de Dios. Sí, porque si tiene 3 personalidades, psicológicamente eso se puede aplicar como polaridad. Ajá, yo dije, o tripolaridad. Ajá, yo dije, pero ¿cómo que la bipolaridad? Porque el que le llaman bipolar en un término de psicología es porque tiene cambios en sus aspectos, en su forma de psicológica y emocional. Y ahora está feliz, ahora está triste. Y me quiso poner una teoría, no, porque dice que el Señor se airó. Y después vemos entonces el gozo del Señor. Entonces, todo lo que usted ha hablado derriba ese argumento. Ya no hay una bipolaridad, dejó de existir eso. Y también hay algo que quizá en otro tema tengamos que hablar, ponerle ese mismo título. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Porque, sí, porque Porque él está sentado a la diestra. Está sentado a la diestra del Padre. Entonces, pero ya estamos entendiendo con la explicación que usted da, ojalá y la gente lo pueda apreciar, que no se está refiriendo a algo físico que está pasando. Es que el trono no es un sillón. Entonces la gente ya no, que ahora hay un problema porque la gente se está imaginando o 3 tronos en el cielo, o se está imaginando 7 tronos, o van a agarrar cada uno de los nombres del Señor, Jehová Jireh, Jehová Rafa, todos los nombres, y van a haber muchísimos tronos por cada manifestación. ¿Cuántos Dios existen? No, ya estamos entendiendo que ese ser, que es nuestro Dios, tiene distintas formas de manifestarse a los hombres. Y punto. Pero eso no es un problema de ahora, es una discusión. Incluso los gnósticos establecían cosas como esta y los gnósticos estaban muy disasociados de la palabra, porque ellos tenían conceptos e ideas que no podían establecerse como doctrina. Pero cuando yo hablo de manifestación, a veces hay personas que pueden malinterpretar lo que uno dice. Sí. Yo no dejo de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Ahora, lo que yo establezco es que en vez de 3 personas, hay una persona. Y esa persona sí tiene manifestación. Y la gente va a decir, no, porque ¿qué? Lo que hace el Espíritu Santo no es lo que hacía Jesús. Es lo mismo, porque nunca han estado divididos. O sea, Dios es una sinergia divina. Wow. Y la sinergia, para los que tienen tal vez el concepto un poco oscuro, es cuando varias cosas trabajan en conjunto con un mismo propósito, con un mismo fin. Eso es sinergia. Entonces la sinergia no permite que haya división, porque de haber división el propósito puede cambiar. Dios tiene un solo propósito y la sinergia divina del Padre y el Espíritu Santo y Dios hace que todo funcione como Dios lo ha establecido. Por eso es que la palabra tiene una función, el Espíritu una función, Dios tiene su función general, pero al final los 3 son el mismo Dios, la misma función. O sea, no son separables. No son separados. Mire este ejemplo que una vez, porque siempre me gusta contemplar la creación y estaba viendo el agua y cojo un vasito, algo así, digo, wow, el agua estaba en el mar, en una playa, digo, esto es una sola masa ahora mismo. Ella es una. Yo agarro un vaso, digo, pero ya ahora mismo yo separé esa esencia. Y estaba hablando con alguien y le dije, pero yo no puedo hacer lo mismo con el cielo. ¿Tú puedes tomar un vaso de cielo? Dice, no, eso no se puede tomar un vaso de cielo. Le dije yo, así pienso yo del Señor. No hay forma de separarlos, de dividirlos, de tú decir, no, que ahora ya el Señor y Jesús se dividieron y ya no son uno. Que también hay un pleito, que no vamos a entrar en eso por el tiempo, de que cuando Jesús hace hombre, en el momento que Él carga el pecado, hay una batalla, gente diciendo, en ese momento Él dejó de ser Dios. ¿Cuál es la teoría correcta? Mucha gente vive dicen, en ese momento Él dejó de ser Dios cuando cargó el pecado. Ya Jesús no era Dios durante los 5 minutos del pecado. Otra teoría es que Él se separa del Señor. Pero tú no escuchas a la gente diciendo que Dios dejó solo a Jesús en la cruz. Ay, ay, ay. Y yo quiero que me digan, ¿dónde es que la Biblia dice eso? Dice que cuando Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani, que es una profecía.
Y la profecía usted la encuentra en el libro de los Salmos, por ejemplo, capítulo 22. Y usted encuentra muchas profecías que estaban establecidas que se dan en la crucifixión, que es otro tema. Entonces, cuando usted entra a las profecías... David, los huesos no se quebraron. Claro. Eso está en claro, Salmo. ahí en el Salmo 22. Mío. Entonces, Jesús tiene que cumplir con todas las profecías porque Él mismo es la profecía materializada. La profecía, wow. Entonces, ¿dónde se cae esa idea? Porque es una idea de la gente, eso no es una teoría, esa hipótesis, vamos a decir así. Jesús dice, nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Eso solamente es un atributo de Dios, hermano. ¿Qué ser humano puede hacer eso? Eso es un atributo de Dios. Entonces Jesús era el mismo Dios todo el tiempo. Y cuando Jesús dice, en tu mano entrego mi espíritu, Jesús está estableciendo la muerte del hombre, no de Dios. Dios se murió. Ay, Dios es la muerte del hombre. Porque Jesús cumplió con algo que tiene que ver con nosotros. ¿O Dios necesita salvación? Somos nosotros. Entonces, cuando tú no comprendes ese compendio de cosas que la Biblia, más que una enciclopedia, que una biblioteca, que una serie de libros, la Biblia es una revelación de Dios en una ralentización del tiempo, de todo el propósito eterno que se da en la vida del hombre y estableciendo un principio que es que Dios siempre es Dios, no importando en qué momento de la historia se presente o cómo se presente, es el mismo Dios. Entonces, cuando tú vas al punto de la Trinidad y de la Deidad y de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo que tú decías del hombre que es tricótomo, mira esto, el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu, pero el hombre se manifiesta igual. Cuando el hombre no tiene a Cristo, solamente manifiesta carne. Muy fuerte, wow. Cuerpo, el soma. Pero cuando el hombre viene a Jesucristo, acepta al Señor, entonces manifiesta el Espíritu. Muy fuerte. Entonces por eso es que el cristiano es diferente al mundo, a las personas mundanas, porque vive conforme al Espíritu. No anda detrás de la vanidad, no anda detrás de la moda, no anda detrás del chisme, no anda... Esa serie de cosas que el hombre vive a diario, de la careta, de la imagen, el cristiano no la vive, porque el cristiano no vive conforme a la carne. Entonces estamos en dos fases. Sí. Falta una. ¿Cuál es la fase? Hay gente que dice, no, porque él es almático. No. Ay, cuidado. Sí, porque cuando la persona nada más manifiesta ego, orgullo, ese es almático. No. Hermano, la manifestación del alma todavía no se ha dado en nosotros. Ay. Usted es un ser espiritual o carnal. Ahora, almático, cuando usted trascienda la transformación. Porque ¿en qué cuerpo usted cree que usted va a vivir en la vida eterna o en la transformación que viene y la resurrección que van a ser resucitados tanto los pecadores como los creyentes? Es en el alma. El alma es el ser de usted. Porque recuerde que el espíritu es de Dios y vuelve a él. Pero el alma, que es el ser, esa alma no se ha manifestado. Entonces, así mismo es la manifestación de Dios, pero nunca deja de ser usted. Lo que está en tres manifestaciones diferentes, de hombre espiritual, hijo de Dios, y de luego un ser celestial, que es otra cosa. Entonces Dios se manifestó así. Dios mío. Dios se manifestó en carne, dice la Biblia, ¿o no fue así? Wow. Como hombre. Ahora, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de la forma física. Pero Dios se manifestó en espíritu, ¿o no es así? Muy fuerte. Ahora, Dios se va a manifestar como Dios pleno y absoluto, y lo conoceremos como Él es, dice el apóstol, y seremos conocidos como fuimos conocidos, como Dios nos hizo en la eternidad. Antes de que te formaste en el vientre de tu madre, Dios mío. Ya yo te conocí. Yo te conocí, tú estás muy fuerte. Ya no hay excusa para usted decir, yo le sirvo al Dios del medio, porque también se lo imaginan de que uno primero, el otro al lado y el otro. Qué bien. Sí, que 1, 2 y 3. O lo pintan. Sí. O lo pintan, hay iglesias donde lo pintan. Este es el Dios, el Hijo de Dios, este es el Padre de Dios y este es la Madre de Dios. Oye, sí, lo ponen así. No, porque hay sitios donde hay 4, e incluso hay gente que habla no solamente de Trinidad, hasta de 4 personalidades. Dios mío. Y ahí incluyen a Satanás. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Hay de todo, varón. Wow. Pero sabemos que Él es uno. Él tiene una esencia. No tiene, o sea, no está dividido Dios. Su esencia es una. Wow, qué bendición. ¿Cómo las personas pueden encontrarlo en las redes sociales antes de irnos para que puedan cualquier consejo o seguir viendo el contenido? Bueno, las personas pueden comunicarse conmigo a través de Facebook como Víctor Almanzar, en Instagram como Víctor Almani,
En YouTube tenemos la Cátedra del Maestro, nuestro canal, y también yo siempre le digo a los hermanos, escríbanme. Sí, sí. Yo siempre estoy a la disposición porque con temas como esto, usted verá los comentarios, hermano, esos comentarios usted lo va a ver ahí. Sí, sí. Pero yo siempre me gusta que poder aclarar, que la gente pueda entender las cosas en su justa dimensión. Usted puede escribirme a mi WhatsApp 809-614-9482. Y con gusto, si tiene alguna duda, alguna laguna, alguna interrogante, pues podemos explicarle y podemos hablar de eso. O sea, yo no tengo la verdad absoluta en el sentido personal, pero la palabra Dios es una verdad absoluta y eso es lo que yo trato de compartir, la palabra de Dios. Amén, poderoso. Recuerde suscribirse también a Excelencia Cristiana, pero como siempre digo, suscríbase a la plataforma más importante del mundo, que es Jesucristo. Si usted no es cristiano todavía, o más que cristiano, hijo de Dios, como estamos hablando, acepte a Jesús, claro. Ese es un problema. Sí, acepta a Jesús, acérquese a Él, y luego se suscribe a esta plataforma. Me puede seguir como Joángel Made, Joángel Made, en Facebook y en todas las redes sociales. Dios te bendiga, Dios te guarde.